No vas a ganar ni un centavo de mi dinero, nada, me gritó Rebeca con una crueldad que me heló la sangre. Acabábamos de llegar del funeral de mi esposo Víctor, y mi hija ya había cambiado por completo. Sus ojos brillaban con una avaricia que jamás había visto. Los 300 millones de dólares son míos ahora, mamá, continuó mientras agitaba los papeles del testamento frente a mi rostro. Todo es mío. ¿Y tú? Tú ya no pintas nada aquí. 12 horas. Solo 12 horas habían pasado desde que enterramos al amor de mi vida, y mi propia hija me estaba echando de la casa que habíamos construido juntos durante 40 años de matrimonio. Rebeca, por favor, susurré, todavía vestida de negro, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Acabamos de sepultar a tu padre. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Cruel, se rió con desprecio. ¿Sabes lo que es cruel, mamá? Es que durante todos estos años hayas vivido como una parásita del dinero de papá. Pero esos días se acabaron. Esta casa es mía, el dinero es mío, y tú sobras. El abogado Mauricio carraspeó incómodo desde la esquina de la sala. Había sido él quien leyó el testamento esa mañana, confirmando que Víctor había dejado toda su fortuna a nuestra única hija. Pero algo en sus ojos me decía que había más de lo que aparentaba. Tienes 24 horas para irte, declaró Rebeca, paseándose por la sala como una conquistadora. Y no se te ocurra volver a molestarme. No eres mi responsabilidad. Durante 40 años viviste de papá, pero ahora vas a aprender lo que es trabajar de verdad. Mis manos temblaron, no de miedo, sino de una indignación que crecía como fuego en mi pecho. Esta era la niña que había cargado en brazos, a la que había enseñado a caminar, a la que había consolado en cada pesadilla. Al menos leíste todo el testamento, murmuró Mauricio de repente, y algo en su tono hizo que Rebeca se detuviera en seco. ¿Qué quieres decir con eso?, le espetó mi hija, pero por primera vez desde la lectura vi un destello de incertidumbre en sus ojos. Mauricio intercambió una mirada conmigo, y yo supe exactamente a qué se refería. Una sonrisa casi imperceptible tocó mis labios mientras observaba cómo el rostro de Rebeca comenzaba a palidecer. Nada importante, respondió el abogado, pero su sonrisa burlona decía lo contrario. Supongo que ya lo descubrirás. Rebeca se acercó a mí con pasos agresivos. No me importa lo que diga ese papel. El dinero es mío, esta casa es mía, y tú te vas ahora mismo. Me empujó hacia la puerta con tanta fuerza que casi perdí el equilibrio. ¿Sabes qué más? Tampoco quiero volver a verte en el funeral de nadie más. Para mí, desde hoy, tú estás muerta. El portazo resonó por toda la casa como un disparo. Me quedé parada en el jardín, bajo la lluvia ligera que había comenzado a caer, mirando la casa donde había sido feliz durante 4 décadas. Las ventanas que habíamos escogido juntos, el jardín que habíamos plantado, los recuerdos que ahora se convertían en cenizas. Caminé lentamente hacia mi automóvil, sintiendo cada paso como si cargara piedras en los zapatos. Mi vestido negro estaba empapándose, pero no me importaba. El frío de la lluvia no era nada comparado con el hielo que sentía en el corazón. Mauricio salió corriendo detrás de mí. «Señora Marta, por favor espere», me gritó mientras se acercaba con una carpeta bajo el brazo. «Necesito hablar con usted. Es importante». Lo miré a los ojos y vi algo que me tranquilizó. Complicidad. Conocimiento. La misma expresión que había visto en el rostro de Víctor cuando tenía un as bajo la manga. «¿Es sobre lo que creo?», le pregunté en voz baja. Él asintió con gravedad. Su esposo era más inteligente de lo que Rebeca imagina. ¿Y usted? Usted necesita saber toda la verdad antes de que sea demasiado tarde. Subí al automóvil con Mauricio y, mientras nos alejábamos de la casa, vi a Rebeca espiando desde la ventana de la sala principal. Su expresión había cambiado. Ya no era triunfante. Era preocupada. Porque ella no sabía lo que yo estaba a punto de descubrir. Mauricio me llevó a su oficina en silencio. Durante el trayecto, mi mente vagaba entre la incredulidad y una rabia sorda que crecía en mi pecho como un incendio. 40 años. 40 años de matrimonio con Víctor, de construir juntos no solo una fortuna, sino una familia. Y ahora mi propia hija me había echado como si fuera una extraña. «Siéntese, Marta», me dijo Mauricio una vez que llegamos a su despacho. Sus ojos reflejaban una mezcla de pena y algo más. Algo que parecía esperanza.
Me hundí en la silla de cuero frente a su escritorio, el mismo lugar donde Víctor y yo habíamos firmado nuestro testamento años atrás. Las paredes estaban llenas de diplomas y fotografías familiares de Mauricio, recordándome todo lo que acababa de perder. Marta, hay algo que Rebeca no sabe, comenzó mientras abría la carpeta que había traído del automóvil. Su esposo era un hombre extraordinariamente previsor, y conocía muy bien el carácter de su hija. Saqué un pañuelo del bolso y me sequé las lágrimas que no dejaban de brotar. Mauricio, por favor. Ya perdí a mi esposo, ahora perdí a mi hija. No me des falsas esperanzas. No son falsas esperanzas, Marta. Son hechos legales. Extendió varios documentos sobre el escritorio. ¿Recuerda cuando Víctor insistió en que viniéramos solos hace 6 meses? ¿Sin Rebeca? Asentí lentamente. Víctor había sido muy específico sobre esa reunión. Dijo que tenía asuntos privados que discutir, cosas que concernían solo a nosotros como matrimonio. Ese día, su esposo preparó una adenda al testamento, una cláusula muy específica que solo se activaría bajo ciertas circunstancias. Mauricio señaló un párrafo en uno de los documentos. Si Rebeca demostraba crueldad extrema hacia usted, especialmente durante el periodo de duelo, toda la herencia retornaría automáticamente a usted. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que su esposo sabía exactamente qué tipo de persona era su hija, y se aseguró de protegerla a usted. Mauricio sonrió por primera vez en todo el día. Los $300 millones, la casa, las propiedades, las inversiones, todo vuelve a ser suyo si podemos demostrar que Rebeca cumplió con las condiciones de la cláusula. Las lágrimas cambiaron de sabor. Ya no eran de tristeza, sino de una emoción que no podía definir. Alivio, quizás. O justicia. ¿Y cómo probamos eso?, pregunté con voz temblorosa. Mauricio sacó su teléfono y me lo mostró. En la pantalla se veía claramente una aplicación de grabación activa. Registré toda la conversación de esta tarde. Cada palabra cruel, cada insulto, cada momento en que la echó de la casa donde acababa de velar a su esposo. Me llevé las manos al rostro y lloré. Pero ahora lloraba de gratitud hacia Víctor, mi querido Víctor, que incluso desde la tumba seguía cuidándome. Hay más, continuó Mauricio. Su esposo también dejó instrucciones muy específicas. Usted debe permitir que Rebeca crea que tiene el control durante un tiempo. Debe dejar que cometa errores, que muestre su verdadero carácter ante el mundo. Solo entonces podremos activar la cláusula de manera definitiva. ¿Quieres decir que debo seguir fingiendo que estoy arruinada? Exactamente. Su esposo conocía a su hija mejor que nadie. Sabía que el poder la corrompería rápidamente, y que usted necesitaría tiempo para decidir si realmente quería recuperar todo o si prefería darle una última oportunidad a Rebeca. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo normal, ajena al drama que se desarrollaba en nuestras vidas. Pensé en Víctor, en cómo siempre había sido 3 pasos adelante de todos los demás en los negocios. Aparentemente, también había sido 3 pasos adelante en proteger a su familia. ¿Qué tengo que hacer ahora?, pregunté sin voltear. Vaya a un hotel modesto. Actúe como si realmente hubiera perdido todo. Yo me encargaré de monitorear las acciones de Rebeca. Según las instrucciones de su esposo, ella mostrará su verdadero rostro muy pronto. ¿Y si no lo hace? ¿Y si realmente ha cambiado y esto fue solo una reacción al dolor? Mauricio se acercó y puso una mano paternal en mi hombro. Marta, con todo respeto, usted y yo sabemos que eso no va a pasar. Rebeca mostró hoy quién es realmente. Su esposo lo sabía, y por eso preparó todo esto. Tomé los documentos y los guardé cuidadosamente en mi bolso. ¿Cuánto tiempo tengo? La cláusula se puede activar en cualquier momento durante los próximos 6 meses. Pero su esposo sugería esperar al menos 30 días para ver el patrón completo de comportamiento de Rebeca. Salimos de la oficina cuando el sol ya se había puesto. Mauricio me acompañó hasta un hotel discreto en el centro de la ciudad, un lugar que jamás habría considerado en mi vida anterior, pero que ahora se convertiría en mi hogar temporal. Una cosa más, Marta, me dijo antes de despedirse. Su esposo dejó una carta para usted.
con instrucciones de entregársela solo después de que Rebeca hubiera mostrado su verdadero carácter. Sacó un sobresellado de su maletín. Creo que ha llegado el momento. Me quedé sola en esa habitación pequeña y modesta, con el sobre entre mis manos temblorosas. En la cubierta, escrita con la letra familiar de Víctor, estaba mi nombre, para mi querida Marta, la mujer más fuerte que conozco. Mis manos temblaron mientras rompía el sello del sobre. La letra de Víctor era inconfundible, esa caligrafía elegante que había admirado durante 40 años de matrimonio. Me senté en la cama del hotel y, bajo la luz tenue de la lámpara de noche, comencé a leer la carta que mi esposo había escrito para este momento exacto. Mi querida Marta, si estás leyendo esto, significa que Rebeca ha mostrado su verdadero rostro y que mi plan se está desarrollando como esperaba. Perdóname por no haberte contado todo mientras estaba vivo, pero necesitaba que tu reacción fuera genuina para que ella creyera completamente en su victoria. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras continuaba leyendo. Durante los últimos años, he observado cómo nuestra hija se ha vuelto cada vez más codiciosa y cruel. Recuerda cuando despidió a Celestino, nuestro jardinero, solo porque le pidió un pequeño aumento después de 20 años de servicio leal. O cuando se negó a ayudar a su prima Angélica cuando perdió su trabajo. He visto cómo trata a las empleadas domésticas, cómo habla de la gente que tiene menos dinero que nosotros. Pausé la lectura y miré por la ventana de la habitación. Efectivamente, Víctor había visto lo que yo me había negado a aceptar durante años. Nuestra hija se había convertido en una persona que no reconocíamos. Pero hay algo más que debes saber, mi amor. Los 300 millones que aparecen en el testamento oficial no son toda nuestra fortuna. Hay cuentas adicionales, propiedades registradas a tu nombre, e inversiones que solo tú y yo conocemos. El total real de nuestro patrimonio asciende a 450 millones de dólares. Mi corazón se detuvo. 450 millones. Víctor había sido aún más astuto de lo que imaginaba. Las cuentas adicionales están en el Banco Nacional, sucursal Centro, bajo tu nombre de soltera, Marta Celestina Vázquez. La contraseña es la fecha de nuestro primer beso, 15 de mayo de 1985. Mauricio tiene todos los documentos necesarios, pero solo te los entregará cuando estés lista para tomar el control total. Continué leyendo, y cada línea revelaba lo profundamente que Víctor había planeado esta situación. Tu tarea ahora es observar. Permítele a Rebeca creer que lo tiene todo, y verás cómo el poder absoluto la corrompe absolutamente. Ella gastará, despilfarrará, y mostrará su verdadero carácter ante el mundo. Cuando llegue el momento de revelarte como la verdadera heredera, ella ya habrá aprendido el valor de la humildad de la manera más dura. Pero recuerda, mi amor, el objetivo no es castigarla, sino salvarla. Nuestra hija se ha perdido en su camino, pero todavía hay tiempo para que encuentre su verdadero corazón. Solo a través de la pérdida podrá valorar lo que realmente importa. La carta continuaba con instrucciones específicas. Víctor había preparado todo hasta el último detalle, incluyendo contactos de confianza que me ayudarían durante este periodo de transición, y un plan paso a paso para recuperar no solo mi fortuna, sino también, esperaba él, a nuestra hija. Confío en ti para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado. Eres la mujer más sabia y compasiva que conozco, y sé que encontrarás la manera de convertir esta tragedia en una oportunidad de crecimiento para toda nuestra familia. Al final de la carta, había una postdata que me hizo sonreír a través de las lágrimas. PD. En el banco también encontrarás una sorpresa adicional. Nuestro viejo amigo Tobías ha estado manejando discretamente algunas inversiones en tecnología que ni siquiera incluyen los cálculos principales. Digamos que nuestro patrimonio real podría ser aún mayor de lo que imaginas. Te amo eternamente, Víctor. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en mi bolso junto con los documentos legales. Mi mente comenzó a procesar toda la información. Víctor no solo me había protegido económicamente, sino que había creado una oportunidad para enseñarle a Rebeca una lección que podría salvar su alma. Tomé el teléfono del hotel y marqué el número de Mauricio. ¿Marta? ¿Todo bien? Leí la carta. Le dije simplemente. Mañana quiero ir al banco. Necesito entender completamente la situación antes de decidir mis próximos pasos. Por supuesto. La recogeré a las 9 de la mañana. Y Marta, su esposo era un hombre extraordinario. Lo que hizo por usted,
por su familia, es el acto de amor más profundo que he visto en mis 30 años como abogado. Esa noche casi no pude dormir. No por ansiedad o tristeza, sino por una sensación extraña de anticipación. Por primera vez desde la muerte de Víctor, sentía que tenía un propósito claro. No se trataba de recuperar el dinero, se trataba de recuperar a mi hija. Al día siguiente, Mauricio llegó puntualmente al hotel. Durante el trayecto al banco, me explicó los detalles adicionales que Víctor le había confiado. Su esposo comenzó a sospechar del cambio en Rebeca hace aproximadamente 2 años, me contó mientras conducía por las calles del centro. Fue entonces cuando comenzó a reestructurar discretamente parte de sus activos. Quería asegurarse de que usted estuviera protegida sin importar lo que pasara. En el banco, la gerente personal, una mujer elegante llamada Daniela, nos recibió con la formalidad que correspondía a cuentas de esa magnitud. Señora Marta, lamento mucho su pérdida, me dijo mientras me guiaba hacia una oficina privada. Su esposo era un cliente muy respetado aquí. Y permítame decirle que las disposiciones que hizo para protegerla son extraordinariamente inteligentes. Durante las siguientes 2 horas, Daniela me explicó el alcance real del patrimonio que Víctor había construido. Las inversiones adicionales, las propiedades internacionales, los fondos de inversión que habían crecido silenciosamente durante años. El total actual, considerando las fluctuaciones del mercado desde el fallecimiento del señor Víctor, asciende a $462 millones, me informó finalmente. Me recosté en la silla, abrumada por la magnitud de lo que Víctor había logrado y más importante, por la complejidad del plan que había diseñado para proteger a su familia. ¿Y qué hay de las cuentas que conoce Rebeca?, pregunté. Esas cuentas existen efectivamente y contienen los 300 millones mencionados en el testamento oficial. Pero están sujetas a las cláusulas que el señor Mauricio ya le explicó. Si se activan esas cláusulas, esos fondos también retornarán a usted automáticamente. Salimos del banco con una nueva perspectiva. Yo no era una viuda desamparada que acababa de perder todo. Era una mujer con recursos suficientes para cambiar el curso de esta historia según mis propias decisiones. Pero primero, necesitaba ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar Rebeca en su nuevo papel de heredera millonaria. Porque ella no sabía que cada movimiento que hacía estaba siendo observado por alguien que tenía mucho más poder del que ella podía imaginar. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en una espectadora silenciosa de la transformación de mi hija. Desde mi modesta habitación de hotel, y con la ayuda discreta de Mauricio, pude observar cómo Rebeca comenzaba a mostrar su verdadero rostro al mundo. La primera señal llegó apenas 3 días después de echarme de casa. Mauricio me llamó con un informe que me heló la sangre. Marta despidió a toda la servidumbre, me dijo con voz grave. A Claudia, que llevaba 15 años trabajando en la cocina. A Angélica, la mucama que prácticamente la vio crecer. A todas. Les dio una semana de salario y las echó sin más explicación que, ya no las necesito. Claudia había llamado a Mauricio llorando, preguntando si había hecho algo malo. Esta mujer había preparado miles de comidas para nuestra familia, había cuidado a Rebeca cuando era niña, había sido como una segunda madre para ella. ¿Y qué razón les dio?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Según Claudia, Rebeca le dijo que, gente como ella, ya no tenía lugar en su nueva vida. Que iba a contratar personal más sofisticado, más acorde con su nueva posición económica. Cerré los ojos y sentí una punzada de dolor en el pecho. Víctor había tenido razón. El dinero estaba revelando la verdadera naturaleza de nuestra hija, y no era bonita. Pero eso fue solo el comienzo. Una semana después, Mauricio me mostró fotografías que un investigador privado había tomado por instrucciones de Víctor. En las imágenes se veía a Rebeca saliendo de tiendas de lujo con bolsas que valían más que el salario anual de nuestros antiguos empleados. Gastó $150,000 en un solo día, me informó Mauricio mientras revisábamos las facturas que había logrado obtener legalmente. Ropa, joyas, zapatos, cosas que no necesita, solo porque puede comprarlas. Pero lo que más me dolió fue la fotografía donde aparecía riéndose con sus nuevas amigas, esas mujeres superficiales que solo se habían acercado a ella después de saber de su herencia. En la imagen, llevaba puesto un vestido dorado que costaba más que el automóvil de Claudia, mientras bebía champaña de una botella que valía $1,000. Hay más, continuó Mauricio, y su expresión se volvió aún más seria.
Ayer fue al club social donde usted y su esposo tenían membresía desde hace 20 años. Canceló la membresía de usted y pidió que la borraran de todos los registros. ¿Qué? Susurré, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Le dijo al gerente que usted ya no era relevante y que no quería que su nombre siguiera asociado al suyo en ninguna parte. Me senté en la cama del hotel y lloré. No por la membresía del club, sino por la cruel calculada de esas acciones. Rebeca no solo estaba disfrutando su nueva riqueza, estaba deliberadamente borrando mi existencia de su vida. Esa tarde recibí una llamada que jamás esperé. Era Celestino, nuestro antiguo jardinero, el hombre al que Rebeca había despedido años atrás por pedir un aumento. Señora Marta, lamento mucho molestarla en estos momentos difíciles, me dijo con su voz gentil. Pero necesito contarle algo que pasó ayer. Celestino me explicó que había ido a la casa para ofrecer sus condolencias por la muerte de Víctor, pero Rebeca lo había recibido con una frialdad que lo había dejado sin palabras. Me dijo que gente como yo no tenía derecho a estar en esa casa. Me gritó que me fuera y que no volviera nunca más, que los pobres no podían contaminar su nueva vida, relató con voz quebrada. Señora Marta, ese hombre fue como un padre para mí durante 20 años. Cuidé esos jardines como si fueran míos propios, y ella me trató como si fuera basura. Después de colgar, me quedé sentada en silencio durante horas. Víctor había predicho exactamente esto. Había visto en Rebeca algo que yo me había negado a reconocer, una crueldad inherente que el poder y el dinero estaban magnificando hasta convertirla en un monstruo. Al día siguiente, Mauricio me trajo noticias aún más perturbadoras. Rebeca está planeando vender propiedades, me dijo mientras extendía varios documentos sobre la mesa del café del hotel. La casa de la playa donde ustedes pasaban los veranos, el apartamento en el centro que su esposo compró para cuando Rebeca fuera a la universidad, incluso está considerando vender la oficina donde Víctor construyó su imperio. ¿Por qué vendería todo eso?, pregunté, aunque sospechaba la respuesta. Según el corredor de bienes raíces, quiere liquidez inmediata para inversiones más emocionantes. Aparentemente, unos nuevos amigos la han convencido de invertir en negocios que prometen ganancias rápidas. Durante los días siguientes, observé desde las sombras cómo Rebeca continuaba destruyendo metódicamente todo lo que Víctor y yo habíamos construido. No solo el patrimonio material, sino también las relaciones, los valores y el legado de respeto que nuestra familia había mantenido durante décadas. La gota que derramó el vaso llegó exactamente 3 semanas después de mi expulsión. Mauricio me llamó a las 6 de la mañana, algo que solo haría en una emergencia. Marta, necesita venir a mi oficina inmediatamente, me dijo con urgencia. Rebeca hizo algo que cambia todo. 1 hora después, estaba sentada frente al escritorio de Mauricio, viendo un video en su computadora que me dejó sin aliento. En la grabación, tomada por las cámaras de seguridad del club social, se veía a Rebeca llegando a una reunión benéfica que Víctor y yo habíamos organizado anualmente durante los últimos 10 años. La reunión continuaba este año en memoria de Víctor, y se esperaba que Rebeca hiciera una donación simbólica para mantener la tradición familiar. En lugar de eso, la vimos llegar con una actitud arrogante, vestida como una reina, e interrumpir el evento para anunciar que cancelaba todas las donaciones que nuestra familia había prometido. Mi padre está muerto, la escuchamos decir ante una audiencia horrorizada. Y con él murieron sus estúpidas caridades. Ese dinero tiene mejores usos que desperdiciarlo en gente que no sabe valorarlo. Las caras de shock y disgusto en el video eran evidentes. Estas eran personas que habían conocido y respetado a Víctor durante décadas, que habían visto crecer a Rebeca, que habían confiado en nuestra familia. Pero hay más, dijo Mauricio, y cambió a otro video. Esto pasó después, en el estacionamiento. En esta segunda grabación, vimos a Rebeca siendo confrontada por Hernán, un viejo amigo de Víctor que dirigía una de las fundaciones beneficiadas por nuestras donaciones. Rebeca, tu padre se sentiría avergonzado, le decía Hernán con tristeza evidente. Estas donaciones ayudan a cientos de familias necesitadas. ¿Cómo puedes ser tan cruel? La respuesta de Rebeca me destrozó el alma. Mi padre era un ingenuo sentimental. Yo soy más inteligente que él. El dinero se hizo para disfrutarlo, no para regalarlo a perdedores que no saben trabajar. Mauricio detuvo el video y me miró directamente a los ojos. Marta, creo que ha llegado el momento de activar las cláusulas del testamento.
Su hija ha cruzado todas las líneas posibles. Pero yo tenía otros planes. Víctor me había dado no solo las herramientas legales para recuperar todo, sino también la sabiduría para entender que esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de salvar el alma de mi hija antes de que fuera demasiado tarde. Todavía no, Mauricio, le dije con una determinación que no había sentido en semanas. Primero, voy a darle la oportunidad de encontrarse con las consecuencias de sus propias acciones. No tuve que esperar mucho para ver cómo el universo comenzaba a cobrarle a Rebeca por su crueldad. Las consecuencias llegaron exactamente un mes después de que me echara de casa, y vinieron en la forma que menos esperaba, sus propios amigos. Mauricio me llamó una mañana con noticias que, aunque me dieron una satisfacción amarga, también me llenaron de preocupación maternal. Marta, los nuevos socios de inversión de Rebeca han desaparecido, me dijo con tono grave. Se llevaron $50 millones. Me senté lentamente en la silla de mi habitación de hotel, procesando la información. 50 millones. Una sexta parte de la herencia que Rebeca creía controlar completamente. ¿Cómo pasó?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Víctor siempre decía que los estafadores podían oler la codicia y la inexperiencia desde kilómetros de distancia. Según el investigador privado que sigue monitoreando sus actividades, Rebeca conoció a estos empresarios en una fiesta exclusiva hace 3 semanas. Le prometieron duplicar su inversión en 6 meses a través de un negocio de importación de arte europeo. Mauricio me envió los detalles por mensaje de texto mientras hablábamos. Los nombres de los estafadores, sus alias, las cuentas bancarias falsas que habían usado. Todo había sido una operación sofisticada dirigida específicamente a herederos nuevos ricos como Rebeca. Lo peor es que firmó los documentos sin consultarme, continuó Mauricio. Aparentemente, les dijo que ya no necesitaba abogados porque confiaba en su instinto empresarial. Esa tarde, recibí una llamada que jamás pensé que llegaría. Era Rebeca. Su voz sonaba diferente, más pequeña, asustada. «¿Mamá?», susurró, y por un momento sonó como la niña que solía consolarme cuando tenía pesadillas. «Hola, Rebeca», respondí con calma, preparándome mentalmente para lo que vendría. Yo necesito hablar contigo. ¿Podríamos vernos?» «¿Dónde te gustaría que nos viéramos?», pregunté, notando cómo evitaba mencionar la casa. «Nuestra casa. ¿Podrías venir a casa? Por favor». 30 minutos después, estaba parada frente a la puerta de la casa donde había sido feliz durante 40 años. Rebeca abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la ventana. Se veía terrible. Su cabello perfectamente arreglado estaba despeinado, su maquillaje corrido, y llevaba puesto el mismo vestido verde de ayer. «Entra, por favor», me dijo evitando mi mirada. La casa estaba irreconocible. Los muebles que Víctor y yo habíamos escogido juntos habían sido reemplazados por piezas modernas y frías. Las fotografías familiares habían desaparecido, sustituidas por arte abstracto caro que no tenía alma. Incluso el olor era diferente, como si hubieran borrado hasta los recuerdos del aire. «¿Qué pasó, Rebeca?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Se derrumbó en el sofá nuevo y comenzó a llorar. «Me estafaron, mamá. Perdí $50 millones. Esos hombres en los que confié desaparecieron con todo». Me senté a su lado, luchando contra el impulso maternal de consolarla inmediatamente. Esta era la lección que Víctor había previsto, y sabía que debía dejar que surtiera efecto completo. «¿Y qué piensas hacer ahora?», le pregunté con gentileza. «No lo sé», sollozó. «Los abogados que consulté dicen que es casi imposible recuperar el dinero. Los estafadores usaron identidades falsas y cuentas en paraísos fiscales. Mauricio se negó a ayudarme cuando le pedí que manejara el caso». Por supuesto que Mauricio se había negado. Sabía perfectamente que esta situación era parte del plan de Víctor para enseñarle a Rebeca sobre las consecuencias de sus acciones. «Rebeca, ¿por qué me llamaste?», pregunté directamente. Ella levantó la vista hacia mí, y por primera vez en meses vi algo parecido a humildad en sus ojos. «¿Por qué?», «Porque me di cuenta de que no tengo a nadie más. Todos esos amigos que pensé que tenía desaparecieron en cuanto supieron lo del dinero perdido. Y yo traté terrible a toda la gente que realmente me quería, incluyéndome a mí».
Las lágrimas fluyeron más fuerte. Especialmente a ti, mamá. Lo que te hice fue imperdonable. Te eché de casa justo después del funeral de papá, cuando más me necesitabas. Fui cruel, fui horrible contigo. Era la primera vez que la escuchaba asumir responsabilidad por sus acciones en años. Pero sabía que aún no habíamos llegado al fondo de esta lección. ¿Y qué esperas que haga ahora?, le pregunté. No lo sé, admitió. Sé que no merezco tu ayuda después de lo que hice. Pero, ¿podrías quedarte? ¿Podrías ayudarme a descifrar cómo salir de este lío? Acepté quedarme esa noche, pero no en mi antigua habitación principal. Rebeca había convertido ese espacio en su propio dormitorio, eliminando hasta el último rastro de Víctor. En su lugar, dormí en la habitación de huéspedes, un recordatorio constante de cómo había cambiado mi estatus en esta casa. Durante los días siguientes, observé cómo Rebeca luchaba con la realidad de sus decisiones. El dinero restante seguía siendo una fortuna considerable, pero las pérdidas la habían asustado profundamente. Por primera vez en su vida, entendía que el dinero no era infinito y que las malas decisiones tenían consecuencias reales. Mamá, ¿crees que papá estaría decepcionado de mí?, me preguntó una noche mientras cenábamos en silencio. La pregunta me partió el corazón, porque sabía que Víctor había previsto exactamente esta situación. Había amado a su hija lo suficiente como para permitir que cometiera errores dolorosos, si eso significaba que aprendería lecciones cruciales. Tu padre te amaba profundamente, Rebeca, pero también valoraba la honestidad, la compasión y la responsabilidad. ¿Tú qué crees? Ella bajó la mirada. Creo que estaría muy decepcionado. No solo por el dinero perdido, sino por cómo traté a la gente. A ti, a Claudia, a Celestino, a todos los que nos amaron durante años. ¿Y qué piensas hacer al respecto? No sé si hay algo que pueda hacer. Algunas cosas no se pueden deshacer, ¿verdad? Esa pregunta me mostró que finalmente estaba comenzando a entender la gravedad de sus acciones. Pero aún faltaba la prueba más importante. 3 días después, llegó la segunda crisis. Mauricio me llamó temprano en la mañana con noticias que sabía que llegarían eventualmente. Marta, el banco está solicitando auditorías de todas las cuentas de la herencia. Aparentemente, alguien reportó movimientos sospechosos después de la estafa. ¿Qué significa eso? Significa que van a congelar temporalmente todos los activos mientras investigan. Rebeca va a quedarse efectivamente sin acceso a su dinero durante al menos 2 meses. Colgué el teléfono y subí a contarle a Rebeca. Su reacción me dijo todo lo que necesitaba saber sobre si realmente había aprendido algo de esta experiencia. Se quedó en silencio durante largos minutos, procesando la información. Luego, para mi sorpresa, sus primeras palabras no fueron de pánico o desesperación. Supongo que esto es lo que merezco, dijo con voz calmada. Después de todo lo que hice, después de cómo traté a todos, quizás es hora de que aprenda a vivir como una persona normal. Esa respuesta me dio esperanza. Pero sabía que la verdadera prueba vendría en las próximas semanas, cuando tuviera que enfrentar las consecuencias de sus acciones sin la red de seguridad de su herencia. Los siguientes 2 meses fueron los más reveladores en la vida de mi hija. Con las cuentas bancarias congeladas y solo el dinero en efectivo que tenía disponible, Rebeca se vio forzada a enfrentar una realidad que jamás había experimentado, la limitación económica. Al principio, intentó mantener su estilo de vida extravagante con las tarjetas de crédito y las joyas que había comprado. Pero cuando las facturas comenzaron a llegar y los pagos se vencieron, la realidad la golpeó como una bofetada fría. «Mamá, no entiendo cómo funciona esto», me dijo una mañana, sentada en la mesa de la cocina con una pila de facturas frente a ella. «Estos números no cuadran. Los gastos mensuales de la casa son más altos que cualquier salario normal». Era la primera vez en su vida que veía las cuentas reales de mantener nuestro estilo de vida. Víctor y yo siempre nos habíamos encargado de todo, protegiéndola de las responsabilidades financieras hasta convertirla en una adulta que no sabía el precio real de nada. «¿Cuánto crees que cuesta mantener esta casa mensualmente?», le pregunté, genuinamente curiosa por saber si tenía alguna noción de la realidad. «No sé, $5,000, respondió con incertidumbre. $22,000, le dije mostrándole las facturas de servicios, mantenimiento, seguros y personal de limpieza que había contratado después de despedir a nuestros empleados leales.
Su cara se puso pálida. 22,000 al mes. Y eso sin contar comida, gasolina o cualquier gasto personal. Solo para mantener las luces encendidas y la casa funcionando. Fue entonces cuando realmente comenzó a entender la magnitud de su situación. Sin acceso a las cuentas principales, y con los gastos fijos que había creado, se estaba quedando sin dinero rápidamente. «¿Qué voy a hacer?», murmuró, y por primera vez desde que era niña, vi miedo real en sus ojos. «Bueno», le dije calmadamente, «podrías empezar por conseguir un trabajo». Se rió con amargura. «¿Un trabajo? Mamá, no sé hacer nada. Nunca trabajé un día en mi vida. ¿Quién me va a contratar?». Era una pregunta válida y dolorosa. Rebeca tenía 35 años, un título universitario que nunca había usado, y absolutamente ninguna experiencia laboral. Víctor y yo habíamos pensado que le estábamos protegiendo al darle todo lo que necesitaba, pero en realidad la habíamos dejado completamente indefensa para el mundo real. Durante la siguiente semana, observé cómo Rebeca intentaba encontrar trabajo. Sus primeros intentos fueron patéticos y reveladores. Aplicó para posiciones gerenciales en empresas prestigiosas, creyendo que su apellido y su educación serían suficientes. «Me dijeron que necesito experiencia», me contó después de su quinta entrevista fallida. «¿Cómo voy a tener experiencia si nunca me han dado la oportunidad?». «Quizás deberías empezar con algo más básico», le sugerí. «Algo donde puedas aprender mientras trabajas». Su orgullo se resistió al principio. La idea de trabajar en retail o servicios le parecía humillante. Pero cuando llegó la segunda factura de electricidad sin pagar, y el banco amenazó con cortar los servicios, su perspectiva comenzó a cambiar. Finalmente, después de 3 semanas de búsqueda, consiguió un trabajo de medio tiempo en una boutique de ropa. El salario era de $1,200 al mes, una cantidad que antes gastaba en una sola tarde de compras. «Es humillante, mamá», me dijo después de su primer día. «La gerente tiene 20 años menos que yo y me trata como si fuera estúpida. Y los clientes, algunos son tan groseros». «¿Y cómo te sientes trabajando?», le pregunté, evitando comentar sobre la ironía de que ahora ella experimentara el trato que había dado a otros durante años. «Cansada», admitió. «Mis pies me duelen, mi espalda me duele, y no entiendo cómo la gente hace esto todos los días durante décadas». Pero algo interesante comenzó a suceder después de la segunda semana. Rebeca empezó a hablar diferente sobre el trabajo y sobre la gente que conocía ahí. «Hay una mujer, Daniela, que trabaja en el turno de la mañana», me contó una noche. «Tiene 3 hijos y mantiene a su madre enferma con 2 trabajos. Nunca se queja, nunca llega tarde, y siempre está sonriendo. No entiendo cómo lo hace». «¿Has hablado con ella?». «Un poco». Me contó que lleva 12 años trabajando ahí, que empezó cuando se divorció y necesitaba mantener a sus hijos sola. Rebeca pausó, como si estuviera procesando algo profundo. «Mamá, yo me quejé por perder $50 millones, pero ella probablemente nunca ha visto $50,000 juntos en su vida, y es mucho más fuerte que yo». Era la primera vez que escuchaba a Rebeca expresar admiración genuina por alguien que no tuviera dinero o estatus social. Víctor habría estado orgulloso de este pequeño paso hacia la empatía real. El verdadero punto de quiebre llegó un mes después, cuando Rebeca presenció algo que cambió fundamentalmente su perspectiva. «Mamá, hoy pasó algo horrible en el trabajo», me dijo esa noche, claramente perturbada. Daniela recibió una llamada del hospital. Su hijo menor tuvo un accidente y necesita una operación que cuesta $15,000. Su seguro no lo cubre completamente. ¿Y qué pasó? Se derrumbó. Completamente. Yo nunca había visto a alguien tan desesperado. Me dijo que no tiene esa cantidad de dinero, que ya había usado todos sus ahorros para la medicina de su madre, y que no sabe qué hacer. Rebeca se quedó callada por largos minutos, y pude ver cómo luchaba internamente con algo. «Mamá», me dijo finalmente, «yo tengo joyas que valen más que esa operación. Tengo vestidos en mi closet que cuestan más que el salario anual de Daniela. Y ella tiene que decidir entre salvar a su hijo o alimentar a su familia. ¿Qué piensas hacer al respecto?». «Quiero ayudarla», dijo con determinación. «Voy a vender algunas de mis joyas. Esa pulsera de diamantes que compré el mes pasado por $20,000. Ni siquiera me gusta realmente.
Puedo venderla y darle el dinero a Daniela. Esa noche, mientras Rebeca dormía, llamé a Mauricio. ¿Cómo va el plan?, me preguntó. Mejor de lo que Víctor esperaba, le respondí. Creo que realmente está cambiando. Por primera vez en años, la veo como la niña compasiva que solía ser. Es hora de revelar la verdad. Todavía no. Hay una prueba más que necesita pasar. Necesito saber si este cambio es permanente o solo desesperación temporal. Al día siguiente, Rebeca vendió efectivamente la pulsera y le dio el dinero a Daniela. Cuando vi las lágrimas de gratitud en los ojos de esa mujer trabajadora y la expresión de profunda satisfacción en el rostro de mi hija, supe que habíamos llegado a un punto crucial. Pero el universo tenía una última lección preparada para Rebeca, una que ni siquiera Víctor había previsto. Esa misma semana, llegó una carta al correo que cambiaría todo una vez más. Era de un abogado diferente, uno que representaba el patrimonio de un tío lejano de Víctor que había muerto recientemente. Señora Rebeca, leyó la carta en voz alta. Lamentamos informarle que el señor Tobías Vázquez falleció el mes pasado y la ha nombrado como su única heredera. Su patrimonio asciende a aproximadamente $75 millones. Rebeca dejó caer la carta y me miró con ojos enormes. 75 millones más, susurró. Después de todo lo que he pasado, después de todo lo que he aprendido, el dinero vuelve a aparecer. Esa era la prueba final. ¿Qué haría Rebeca con una nueva fortuna después de haber experimentado la pobreza relativa y descubierto la compasión? La carta sobre la herencia de Tobías era real, pero había un detalle que Rebeca no sabía. Yo tenía poder de veto sobre esa herencia según un acuerdo familiar que Víctor había establecido años atrás. Tobías había sido su hermano menor, un hombre solitario que siempre había respetado el juicio de Víctor sobre la familia. Decidí no revelarle inmediatamente este detalle a Rebeca. En su lugar, quería ver cómo reaccionaría ante la posibilidad de recuperar una fortuna después de haber tocado fondo. Su primera reacción fue reveladora. «No lo puedo creer», murmuró mientras releía la carta por quinta vez. Justo cuando pensé que había perdido todo, cuando finalmente estaba aprendiendo a vivir de manera diferente, esto aparece. «¿Cómo te sientes al respecto?», le pregunté, observando cuidadosamente su expresión. «Confundida», admitió. «Hace 2 meses, esto habría sido la respuesta a todos mis problemas. Habría corrido inmediatamente a reclamar el dinero y habría vuelto a mi vida anterior. Pero ahora... ¿Pero ahora qué? Ahora no estoy segura de que quiera volver a esa vida». Se sentó en el sofá y miró por la ventana hacia el jardín que Celestino había cuidado con tanto amor durante años. «Mamá, ¿sabes lo que descubrí trabajando en esa tienda?». «Cuéntame». «Descubrí que soy capaz de hacer cosas que nunca pensé que podría hacer. Que puedo trabajar 8 horas seguidas, que puedo resolver problemas, que puedo ayudar a la gente. Y por primera vez en mi vida, cuando alguien me dice, gracias, sé que realmente me lo gané». Sus palabras me llenaron de una esperanza que no había sentido en meses. Esta era la Rebeca que Víctor y yo habíamos esperado ver emerger algún día. Pero también sé que $75 millones podrían ayudar a muchas personas, continuó. Podría ayudar a Daniela, a Claudia, a Celestino, a todas las personas que traté mal cuando creía que el dinero me hacía superior a ellos. Esa noche, Rebeca hizo algo que me sorprendió completamente. En lugar de celebrar o de hacer planes para reclamar inmediatamente la herencia, se sentó en la mesa de la cocina con una libreta y comenzó a escribir. «¿Qué estás haciendo?», le pregunté. «Estoy haciendo una lista», respondió sin levantar la vista. «Una lista de todas las personas a las que lastimé, de todas las cosas que hice mal, y de cómo podría usar este dinero para repararlas». Durante las siguientes 2 horas, la observé escribir nombres, cantidades y planes detallados. Daniela y su hijo estaban en la lista, por supuesto, pero también Claudia, Celestino, las fundaciones de caridad que había cancelado, e incluso los empleados de la boutique que trabajaban por salarios mínimos. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?», me dijo cuando terminó de escribir. «Por supuesto». «¿Crees que papá me habría perdonado por todo lo que hice?». La pregunta me partió el corazón, porque sabía que Víctor había planeado exactamente este momento de autodescubrimiento y arrepentimiento. «Tu padre te amaba incondicionalmente, Rebeca. Pero más que el perdón, él quería que encontraras tu camino hacia convertirte en la persona que sabía que podías ser».
¿Y crees que lo estoy encontrando? Antes de que pudiera responder, sonó el teléfono. Era Mauricio, y su voz sonaba urgente. Marta, necesito hablar con usted y con Rebeca inmediatamente. Ha surgido algo importante sobre la herencia de Tobías. ¿Qué tipo de algo? Prefiero explicárselo en persona. Pueden venir a mi oficina mañana por la mañana. Esa noche casi no pude dormir. Sabía que Mauricio probablemente quería discutir mi poder de veto sobre la herencia de Tobías, y que había llegado el momento de tomar una decisión crucial sobre el futuro de Rebeca. Al día siguiente, llegamos temprano a la oficina de Mauricio. Rebeca llevaba su uniforme de la boutique, ya que tenía que trabajar después de la reunión. Verla vestida de manera sencilla, con zapatos cómodos en lugar de tacones de diseñador, me recordó cuánto había cambiado en estos meses. Siéntense, por favor, nos dijo Mauricio con expresión seria. Rebeca, hay algo sobre la herencia de su tío Tobías que necesita saber. Rebeca se inclinó hacia adelante, atenta. Su tío Tobías era un hombre muy sabio, y conocía bien la situación que se desarrolló después de la muerte de su padre. Antes de morir, estableció una condición muy específica para su herencia. ¿Qué tipo de condición?, preguntó Rebeca, y pude escuchar la ansiedad en su voz. Mauricio abrió una carpeta y sacó un documento. La herencia solo puede ser reclamada si su madre, Marta, certifica por escrito que usted ha demostrado un cambio fundamental en su carácter y que está preparada para manejar responsablemente una fortuna de esa magnitud. El silencio llenó la oficina como un peso denso. Rebeca se volvió hacia mí lentamente, y vi en sus ojos una mezcla de comprensión, sorpresa, y algo que parecía ser alivio. ¿Tú sabías esto?, me preguntó con voz suave. Lo supe anoche, cuando Mauricio me llamó, mentí piadosamente. No era el momento de revelar que había conocido este detalle desde el principio. ¿Y qué piensas?, preguntó, y su voz tembló ligeramente. ¿Crees que he cambiado lo suficiente como para merecer esa responsabilidad? Era la pregunta que había estado esperando durante meses. La pregunta que determinaría no solo el futuro financiero de Rebeca, sino también el tipo de persona en la que se convertiría durante los próximos años de su vida. Antes de responder eso, le dije, quiero hacerte una pregunta. Si yo decidiera que no estás lista, si perdiera esta herencia para siempre, ¿cómo te sentirías? Rebeca pensó durante largos minutos antes de responder. Hace 2 meses, me habría desesperado. Habría suplicado, habría prometido cualquier cosa, habría hecho un escándalo. Pausó y me miró directamente a los ojos. Pero ahora creo que estaría bien. He aprendido que puedo sobrevivir sin millones de dólares. He aprendido que puedo trabajar, que puedo contribuir, que puedo ser útil incluso sin una fortuna familiar. ¿Y si te digo que sí estás lista? ¿Qué harías con 75 millones de dólares? Sin dudar, sacó la libreta que había estado escribiendo la noche anterior. Primero, repararía todo el daño que hice. Compensaría a las personas que lastimé, restauraría las donaciones que cancelé, y me aseguraría de que nadie más sufriera por mi egoísmo pasado. Su voz se hizo más fuerte mientras hablaba. Luego, usaría el dinero para crear oportunidades reales. Becas educativas, programas de entrenamiento laboral, apoyo para madres solteras como Daniela. ¿Y para ti? ¿Qué quedaría para tu vida personal? Lo suficiente para vivir cómodamente, pero no extravagantemente. Ya no necesito demostrar mi valor a través de lo que compro o donde vivo. Sonrió con una calidez que no había visto en años. Mamá, estos meses me enseñaron que la verdadera riqueza no está en la cuenta bancaria. Está en las relaciones que construyes, en la diferencia que haces en la vida de otros, en poder mirarte al espejo y respetar a la persona que ves ahí. Mauricio y yo intercambiamos miradas. Era evidente que Rebeca había pasado la prueba final. Pero aún quedaba una revelación más, una que cambiaría todo lo que ella creía saber sobre los últimos meses de su vida. Rebeca, le dije, respirando profundamente antes de continuar, hay algo más que necesitas saber. Algo que tu padre planeó desde el momento en que comenzó a preocuparse por tu carácter. Ella me miró con curiosidad, pero pude ver un destello de aprehensión en sus ojos. Mauricio, por favor muéstrale los documentos reales, le pedí al abogado. Mauricio abrió otra carpeta, mucho más gruesa que la anterior, y extendió varios documentos sobre el escritorio.
Rebeca los miró sin comprender inmediatamente lo que estaba viendo. Estos son los documentos del verdadero testamento de tu padre, comencé con voz calmada. El que tu padre preparó sabiendo exactamente qué tipo de reacción tendrías cuando creyeras que habías heredado todo. El verdadero testamento, susurró Rebeca, y su rostro comenzó a palidecer. Tu padre nunca te dejó los 300 millones de dólares, Rebeca. Todo lo que ha pasado durante estos meses, todo lo que has experimentado, ha sido parte de un plan cuidadosamente diseñado para salvarte de ti misma. Le expliqué entonces todo lo que había estado oculto durante meses. La cláusula que devolvía la herencia a mí si ella demostraba crueldad, la existencia de cuentas adicionales que yo controlaba, y la realidad de que nunca había perdido realmente mi posición como heredera principal. Siempre supe lo que estaba pasando, continué, viendo cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de comprensión. Solo quería que aprendieras. ¿Quieres decir que...? Su voz se quebró. Quiero decir que tu padre te amaba tanto que estuvo dispuesto a hacerte creer que habías perdido su amor para poder salvarte. Y yo estuve dispuesta a dejar que me echaras de casa, que me trataras cruelmente, que me despreciaras, porque sabía que era la única manera de que descubrieras quién realmente quería ser. Rebeca se derrumbó completamente. No era el llanto desesperado de alguien que había perdido dinero, sino el llanto profundo de alguien que finalmente comprendía la magnitud del amor que había recibido sin darse cuenta. Papá sabía que me convertiría en un monstruo, sollozó. Y aún así encontró una manera de salvarme. Y tú soportaste todo mi veneno sabiendo que podías detenerme en cualquier momento. Tu padre escribió en su carta que el objetivo nunca fue castigarte, sino salvarte. Y yo estaba dispuesta a soportar cualquier cosa si eso significaba recuperar a mi hija. Mauricio nos alcanzó una caja de pañuelos y esperó pacientemente mientras Rebeca procesaba toda la información. ¿Entonces los 50 millones que perdí con los estafadores? Preguntó entre sollozos. Eran reales, respondió Mauricio. Esa parte no estaba planeada. Tu padre había puesto esa cantidad en cuentas que realmente podías usar, esperando que cometieras errores financieros que te enseñaran lecciones valiosas. Los estafadores simplemente aceleraron ese proceso. Y la herencia de tío Tobías. También es real, le dije. Pero como ahora sabes, está condicionada a mi aprobación. Tu tío Tobías era parte del plan de tu padre desde el principio. Rebeca se quedó en silencio durante largos minutos, procesando todo lo que había aprendido. Finalmente, levantó la vista hacia mí con una expresión que era una mezcla de dolor, gratitud, y algo que parecía ser asombro. Mamá, puedes perdonarme, susurró. No solo por estos últimos meses, sino por años de ser egoísta, cruel, y ciega a todo lo que tú y papá hicieron por mí. Ya te he perdonado, Rebeca. Te perdoné desde el primer día, porque sabía que la hija que crié todavía estaba ahí, en algún lugar debajo de toda esa amargura y codicia. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Qué pasa con todo el dinero? Con la herencia real. Saqué un documento que había preparado la noche anterior con la ayuda de Mauricio. He decidido dividir todo equitativamente entre nosotras, le dije. Pero con condiciones específicas. Tu parte estará en un fideicomiso administrado conjuntamente por nosotras dos. Cada decisión financiera importante tendremos que tomarla juntas. Y una parte significativa debe destinarse obligatoriamente a causas benéficas y reparación del daño que causaste. ¿Y si no acepto esas condiciones? Entonces recibirás una suma fija para vivir cómodamente, pero no tendrás acceso a la fortuna principal. La decisión es tuya. Rebeca no dudó ni un segundo. Acepto. Acepto todas las condiciones. Se levantó del asiento y caminó hacia la ventana. Mamá, durante estos meses aprendí algo que nunca entendí antes. El dinero solo tiene valor si sabes cómo usarlo para hacer el bien. Sin esa sabiduría, es solo papel que te corrompe el alma. ¿Y qué hay de tu trabajo en la boutique? Voy a seguir trabajando ahí, respondió con determinación. Al menos por un tiempo más. Daniela y las otras mujeres se han convertido en mis amigas reales, no como esas sanguijuelas que me rodeaban antes. Y me gusta la sensación de ganarme mi salario, por pequeño que sea. Mauricio comenzó a preparar los documentos oficiales mientras Rebeca y yo hablábamos sobre los próximos pasos. Pero había una conversación más que necesitábamos tener.
Rebeca, hay algo que necesito preguntarte, y quiero que seas completamente honesta conmigo. Por supuesto. ¿Estás haciendo todo esto, este cambio de actitud, porque realmente has cambiado, o porque ahora sabes que yo controlo el dinero? Era la pregunta más importante, la que determinaría si todo lo que habíamos pasado había valido la pena. Rebeca reflexionó cuidadosamente antes de responder. Hace 2 horas, cuando creía que dependía de tu aprobación para obtener la herencia de tío Tobías, ya había decidido que incluso si me negaras esa herencia, seguiría tratando de ser una mejor persona. No por el dinero, sino porque finalmente me gusta la persona que estoy empezando a ser. Se acercó a mí y tomó mis manos entre las suyas. Mamá, estos meses de trabajar, de luchar, de conocer gente real con problemas reales, me enseñaron algo que 35 años de privilegio nunca pudieron enseñarme, que la verdadera riqueza viene de las relaciones que construyes y el bien que haces en el mundo. El dinero es solo una herramienta para lograr eso. ¿Y estás segura de que no volverás a ser la persona que eras antes? No puedo prometerte que nunca cometeré errores, admitió honestamente. Pero puedo prometerte que nunca volveré a olvidar las lecciones que aprendí estos meses. Y si alguna vez comienzo a desviarme, espero que me detengas otra vez. Esa tarde, firmamos todos los documentos necesarios. Rebeca oficialmente se convirtió en copropietaria de una fortuna que ahora ascendía a más de $500 millones, incluyendo la herencia de Tobías y las inversiones que habían crecido durante los meses de crisis. Pero más importante que cualquier cantidad de dinero era lo que habíamos recuperado, nuestra relación como madre e hija, y la oportunidad de usar nuestra riqueza para marcar una diferencia real en el mundo. Cuando salimos de la oficina de Mauricio, Rebeca me sorprendió con una petición inesperada. Mamá, ¿podríamos ir a visitar a Celestino? Quiero pedirle perdón personalmente y ofrecerle no solo su trabajo de vuelta, sino la posibilidad de expandir los jardines y tal vez empezar un programa de entrenamiento para otros jardineros. Mientras caminábamos hacia el automóvil, reflexioné sobre el milagro que había presenciado. Víctor había tenido razón desde el principio. A veces, para salvar a alguien que amas, tienes que estar dispuesto a dejar que toque fondo, que aprenda de sus errores, que descubra por sí mismo el valor de las cosas importantes. Pero aún quedaba una sorpresa final, algo que ni siquiera Víctor había previsto, y que cambiaría nuestra perspectiva sobre toda esta experiencia. 3 meses después de nuestra reconciliación, mientras organizábamos la primera reunión anual de la fundación que habíamos establecido en memoria de Víctor, llegó una carta que cambiaría para siempre nuestra comprensión de toda esta experiencia. Era de un notario de Nueva York, informándonos sobre un cofre de seguridad que Víctor había mantenido en secreto durante años. El cofre solo podía abrirse después de que se cumplieran ciertas condiciones específicas, que Rebeca hubiera trabajado por su propio dinero durante al menos 3 meses, que hubiera ayudado genuinamente a alguien necesitado, y que madre e hija hubieran firmado documentos de reconciliación oficial. Papá realmente pensó en todo, murmuró Rebeca mientras leíamos la carta juntas. Incluso tenía planes para después de que aprendiéramos las lecciones. Viajamos a Nueva York esa misma semana. En el banco, un empleado nos condujo a una bóveda subterránea donde esperaba un cofre metálico mediano. Cuando lo abrimos, encontramos algo que ninguna de nosotras esperaba. Además de algunos documentos financieros adicionales, había una colección de cartas, todas escritas por Víctor durante los últimos 2 años de su vida. Cartas fechadas y numeradas, dirigidas a momentos específicos de nuestro proceso de sanación familiar. La primera carta estaba marcada, para cuando Rebeca haya aprendido el valor del trabajo. Mi querida hija, leyó Rebeca en voz alta, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Si estás leyendo esto, significa que has descubierto algo que yo siempre supe que estaba dentro de ti, la capacidad de ser fuerte, independiente y compasiva. El trabajo no es un castigo, es un regalo que te conecta con tu propia capacidad y dignidad. La segunda carta estaba dirigida a mí, para Marta, la mujer más valiente que conozco. Mi amor eterno, leí con voz temblorosa, gracias por ser fuerte cuando yo no pude estarlo. Gracias por amar a nuestra hija lo suficiente como para dejar que cometiera errores dolorosos. Sé que estos meses han sido los más difíciles de tu vida, pero también sé que eres la única persona en el mundo capaz de guiar a Rebeca de regreso a su verdadero corazón. Pero la carta que más nos impactó fue la última, marcada, para cuando madre e hija sean realmente familia otra vez. Mis 2 amores, comenzaba, si están leyendo esto juntas,
significa que el milagro que esperaba realmente sucedió. Rebeca, has descubierto que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que das. Marta, has demostrado una vez más que el amor verdadero a veces requiere la mayor valentía, dejar ir para poder recuperar. Pero hay algo más que necesitan saber, continuaba la carta, algo que mantuvo en secreto incluso de Mauricio hasta este momento. Durante los últimos 5 años, he estado donando silenciosamente millones de dólares a organizaciones benéficas alrededor del mundo. No lo hice a través de nuestra fundación familiar porque quería que fuera completamente anónimo. Rebeca y yo nos miramos con asombro mientras seguía leyendo. He estado pagando secretamente la educación universitaria de más de 500 estudiantes de bajos recursos. He financiado 3 hospitales en áreas rurales de México y Colombia. He establecido fondos para madres solteras, programas de alimentación infantil y refugios para víctimas de violencia doméstica. Todo esto lo hice sin decirles porque quería asegurarme de que cuando ustedes tomaran control de nuestra fortuna, fuera por las razones correctas. La carta explicaba que Víctor había donado casi 100 millones de dólares durante esos años, pero que había estructurado las donaciones de manera que continuarían automáticamente después de su muerte si nosotras demostrábamos estar preparadas para continuar su legado. La cuenta real de nuestro patrimonio familiar, incluyendo las donaciones programadas y los compromisos futuros, es de 650 millones de dólares, revelaba la carta. Pero viene con la responsabilidad más grande que puedan imaginar: usar esta riqueza para cambiar vidas, no solo para vivir cómodamente. Al final de la carta, había instrucciones específicas sobre cómo continuar con los programas de caridad que Víctor había establecido, contactos de las organizaciones que habían estado recibiendo donaciones anónimas, y un plan detallado para expandir estos esfuerzos durante los próximos 20 años. PD, terminaba la carta. En este cofre también encontrarán la escritura de una casa en cada uno de los lugares donde hemos ayudado: México, Colombia y 3 ciudades en Estados Unidos. No son para que las usen como casas de vacaciones, sino como centros de operación para supervisar personalmente el impacto de sus donaciones. Quiero que conozcan a las familias que ayudan, que vean directamente cómo sus decisiones cambian vidas reales. Rebeca y yo nos quedamos sentadas en silencio durante largos minutos, abrumadas por la magnitud de lo que Víctor había estado haciendo en secreto y la responsabilidad que ahora recaía sobre nosotras. Mamá, dijo finalmente Rebeca, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Significa que tu padre no solo nos estaba enseñando sobre el dinero y el carácter, respondí. Nos estaba preparando para convertirnos en administradoras de un legado que va mucho más allá de nuestra familia. Durante las siguientes semanas, comenzamos a contactar las organizaciones que Víctor había estado apoyando secretamente. Cada conversación nos revelaba nuevas dimensiones de su generosidad silenciosa. Directores de orfanatos que no sabían cómo agradecerle a el ángel anónimo que había salvado sus instituciones. Madres que habían podido alimentar a sus hijos gracias a los programas que él financiaba. Estudiantes que se habían graduado de universidad sin saber quién había pagado su educación. Es abrumador, me confesó Rebeca una noche mientras revisábamos los informes de impacto de las donaciones. Papá ayudó a miles de personas sin esperar nunca reconocimiento o gratitud. ¿Cómo podemos estar a la altura de ese ejemplo? No tenemos que estar a la altura de inmediato, le respondí. Solo tenemos que empezar, un paso a la vez, una familia a la vez. Decidimos comenzar visitando los centros que Víctor había establecido. Nuestro primer viaje fue a un hospital en una zona rural de Colombia que él había financiado completamente. Ver a los médicos salvando vidas con equipos que nuestro dinero había proporcionado, conocer a las familias que habían recibido tratamiento gratuito, fue una experiencia que cambió fundamentalmente nuestra perspectiva sobre lo que significaba ser ricas. Esto es lo que papá quería que entendiéramos, me dijo Rebeca mientras cargaba a un bebé que había nacido sano gracias a la incubadora que nosotras habíamos donado. El dinero no es un premio que ganamos, es una herramienta que se nos confió para hacer el trabajo de Dios en la tierra. Un año después de nuestra reconciliación, establecimos oficialmente la Fundación Víctor Vázquez, con Rebeca como directora ejecutiva y yo como presidenta del consejo. Rebeca había dejado su trabajo en la boutique, pero mantuvo sus amistades con Daniela y las otras mujeres que había conocido ahí. De hecho, varias de ellas ahora trabajaban para nuestra fundación, usando sus experiencias de vida real para identificar y ayudar a familias necesitadas. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, me preguntó Rebeca durante la inauguración de nuestro 10º programa de becas educativas. ¿Qué?
Soy más feliz ahora, trabajando 14 horas al día para ayudar a otros, de lo que jamás fui cuando podía comprar cualquier cosa que quisiera. Papá tenía razón, la verdadera felicidad viene de saber que tu vida tiene un propósito más grande que tú misma. Esa noche, mientras revisábamos las solicitudes para nuestro nuevo programa de microcréditos para madres solteras, reflexioné sobre el viaje extraordinario que habíamos vivido. Víctor había orquestado no solo la salvación del alma de su hija, sino la transformación completa de nuestra familia en algo mucho más poderoso y significativo de lo que jamás habíamos sido. Mamá, me dijo Rebeca mientras sellábamos la aprobación para 50 nuevos préstamos, ¿crees que papá estaría orgulloso de nosotras? Miré a mi hija, que había pasado de ser una heredera egoísta y cruel a convertirse en una mujer dedicada a cambiar el mundo una familia a la vez. Pensé en Víctor, en su plan increíblemente complejo para salvarnos a todas, en su fe en que el amor y la sabiduría podrían triunfar sobre la codicia y el egoísmo. Creo que tu padre sabía exactamente en lo que nos convertiríamos, le respondí. Y creo que en este momento, desde donde esté, está sonriendo porque su plan no solo funcionó, sino que superó incluso sus expectativas más optimistas. Rebeca sonrió y continuó trabajando. Afuera, la ciudad dormía, ajena al hecho de que en esta oficina modesta, dos mujeres trabajaban hasta altas horas planificando cómo usar una fortuna para cambiar el mundo. No la salvé con dinero. La salvé enseñándole a salvarse a sí misma, y en el proceso, descubrimos que la verdadera riqueza nunca había sido nuestra fortuna financiera, sino la capacidad infinita del corazón humano para transformar dolor en compasión, egoísmo en generosidad, y pérdida en propósito. Y Víctor, mi querido Víctor, había sabido esto desde el principio.